Ciertamente es un privilegio y una bendición muy grande poder volver a compartir la palabra de Dios con ustedes. Ciertamente, solo por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos y gracias a su bondad, a su sangre y al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, podemos presentarnos hoy delante de ustedes como sacerdotes del Dios Altísimo a compartir su palabra y juntos poder ver las riquezas del tesoro de su sabiduría y cómo la palabra de Dios es la que nos confronta, nos redarguye y es la misma que Dios utiliza para revelarnos nuestra necesidad, lo que necesitamos para seguir creciendo en Él, lo que necesitamos para que su Espíritu nos moldee y lleguemos a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, cómo no alabar y bendecir tu nombre, cómo no glorificarte, cómo no darte gracias, honor, honra y alabanza. Si nada somos, si nada merecemos, si nada podemos sin ti. Por eso en esta hora imploramos que desde lo alto tú desates sobre nosotros y sobre cada amigo y cada hermano que nos escucha tu sangre preciosa, que nos limpie, que nos lave, que nos purifique, y que tu Espíritu Santo desde lo alto, desatado en sabiduría, revelación, ciencia y entendimiento, atraiga las vidas a ti, atraiga las vidas al conocimiento de ti, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. En el nombre de Jesús, que tu palabra fluya, corra y sea prosperada y cumpla el propósito por el cual hoy es proclamada. Propósito de gloria a tu nombre, propósito de salvación a los que nos escuchan, propósito de fortalecimiento y alimento a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, el Señor nos lleva hoy al Evangelio de Lucas, a una porción sumamente interesante que nos confronta. Para mí fue altamente confrontadora. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo profundo del hombre, discierne las intenciones del corazón, los pensamientos. Pero ciertamente hay momentos en los que esta palabra nos quebranta de una forma determinada, nos confronta y nos redarguye. Y esto pasó a mi vida mientras estudiaba esta porción para compartirla en esta tarde. En el Evangelio de Lucas estaremos viendo el capítulo 1, versículos 26 al 38. Y dice así la palabra de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Gloria a Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esta porción es una porción muy conocida, muchos la conocemos de hace tiempo, pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz, se hace nueva cada vez que la escudriñamos. Y sobre todo porque en cada momento Dios quiere traer algo nuevo
a nuestras vidas por medio de esta palabra. Aun cuando sea lo mismo que leamos, esa palabra se hace nueva en nuestras vidas en cada momento de manera determinada y específica. Para nosotros poder comprender de qué se trata todo esto y lo que vamos a estudiar, quiero que leamos primeramente el versículo 12 del capítulo 3 del libro de Filipenses, de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y dice así: No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, antes de entrar de lleno a lo que vamos a ver en la porción de la historia del encuentro de la Virgen María con el ángel, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo para entonces poder entender de qué se trata el tema de hoy. El apóstol Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Él aclara dos elementos. Él resalta dos elementos. El primero es: no lo he alcanzado. El segundo es: no es que ya sea perfecto. Teniendo esto en mente, y quien lo dice es el apóstol Pablo, un hombre que nosotros sabemos que fue instrumento de Dios para gloria del nombre de Dios y para salvación de muchos, declara convencido, en libertad, en humildad, en mansedumbre, sin apariencias, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dos partes más. Una, prosigo. El apóstol Pablo habla de una actitud, de una acción determinada y voluntaria. Prosigo. Y más adelante dice: prosigo al blanco. Y lo vamos a resumir de esa manera. Para ver si logro también asir aquello para lo cual fui asido. El cuarto elemento es que Pablo tenía plena convicción de cuál era su llamamiento y su propósito existencial. Y esto nos centra. Esto nos lleva a una vida determinada, a un propósito determinado en nuestra existencia si dejamos la resistencia. Entonces, no que lo haya alcanzado ya, no que sea perfecto, pero prosigo al blanco para ver si logro asir aquello para lo cual fui asido. De esa misma manera, yo tampoco lo he alcanzado, pero al igual que el apóstol Pablo, y esta es la actitud, prosigo al blanco. Hoy en día, pudiéramos decir que la mayoría de los juegos que juegan nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, son juegos internos dentro de la casa, consolas, y aunque se conectan con diferentes personas en diferentes lugares de la tierra y pueden jugar múltiples jugadores, la interacción humana es limitada y restringida. Sin embargo, en la época de muchos de nosotros, teníamos juegos en la calle, en el patio, en el jardín, en el barrio, y había un juego que muchos recordaremos que se llamaba Policías y Ladrones. No es muy bueno hablar de policías y ladrones en este tiempo por todas las situaciones que han acontecido a nivel mundial y lamentablemente por el descrédito que algunas fuerzas policiales tienen, pero realmente algo que caracterizaba ese juego, Policías y Ladrones, era la frase: arriba las manos. Arriba las manos, quieto ahí, catimani. Pero el hecho de arriba las manos significaba rendirse. Significaba no tienes escapatoria. Y es que levantar las manos y soltar todas nuestras armas, nuestras seguridades, nuestras defensas, es un símbolo de rendición. Cuando el contrario te apuntaba con tu pistolita de palo y te decía arriba las manos, no te quedaba más que levantar las manos y soltar todo aquello que te daba seguridad en ese momento. Y es que levantar nuestras manos significaba: alto, no dispares, me rindo. Y es precisamente de eso que se trata lo que vamos a compartir en esta tarde, en esta noche, sobre la rendición. Nuestra rendición, nuestro detenernos y arriba las manos.
De la importancia de la rendición vamos a hablar, de la importancia de la rendición en nuestras vidas, para que, como dice el apóstol, Cristo sea formado en nosotros, para que el hombre nuevo, la nueva criatura, crezca y cada día sea formado en nosotros, para que, como decía Juan el Bautista, Cristo crezca y yo mengüe. Para que la obediencia en nuestras vidas sea perfecta, es necesario levantar las manos y decir: me rindo, Señor, yo me rindo a ti. Y es que hasta que nos llegamos a, primero, el entendimiento, luego la decisión y tercero, la acción, nuestra rendición se hace efectiva en nuestras vidas. Nuestra obediencia solo se hará verdaderamente efectiva, madura, constante y, ¿por qué no, perfecta?, cuando llegamos al nivel de la rendición total y plena delante de Dios. Es decir, sin rendición no hay obediencia perfecta en nuestras vidas. Y quiero repetir esto porque es uno de los engaños que la cultura, el enemigo, nuestra propia naturaleza más utiliza. No hay obediencia perfecta. El Señor nos llama a ser perfecto como Él es perfecto, santo como Él es santo, andad delante de mí, sé perfecto. Y en el original ser perfecto significa sin culpa, sin nada que se te pueda señalar. Dios conoce que somos polvo, dice el salmista, pero nos llama a un estilo superior de vida, a un estilo de vida en el que verdaderamente nos hayamos rendido. Y la rendición es la clave para que nuestra obediencia llegue a ser todo lo que tiene que ser en una nueva criatura. Entonces, como les dije al principio, no es que lo haya alcanzado ya, pero, y estos son dos elementos fundamentales, sumamente importantes en el proceso de la rendición y del perfeccionamiento de la obediencia. Reconocer nuestra condición. El apóstol Pablo dice, no es que lo haya alcanzado ya. Si el creyente no reconoce su condición, si el creyente no reconoce la realidad del nivel de su obediencia, de su relación con Dios, tiene un problema. El conocer nuestra condición y el estado espiritual en el que estamos en un momento determinado es fundamental para la restauración, para el fortalecimiento, para la renovación, para la afirmación, para el crecimiento espiritual, para la formación del carácter de Cristo en nosotros, para el crecimiento hasta la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Tenemos que reconocer cuál es nuestra condición y, en segundo lugar, caer en la postura, pero prosigo al blanco. Y es ese pero que nos lleva a decir, fallé de nuevo, pero me levanto. Es ese pero que nos lleva a decir, me equivoqué otra vez, pero pido perdón y me levanto y prosigo al blanco. Es ese pero que nos lleva a decir, no lo he alcanzado todavía, pero prosigo al blanco. El conocimiento de nosotros, de nuestra condición y la determinación de proseguir al blanco, nos pone en la posición o en la condición de que el Espíritu de Dios un día nos redarguya de que nuestra obediencia no es perfecta. Nos pone en la condición de poder entender el llamamiento de Dios a nuestras vidas, lo que significa sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, lo que significa el sacerdocio de Dios, lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es entonces en ese momento cuando nosotros decimos, oh Señor, lo entiendo, mi rendición no ha sido absoluta. Hoy reconozco que no me he rendido a tu soberanía y gobierno en mi vida de manera total y plena. Hoy, Señor, levanto mis manos y te digo, me rindo a ti. Y es esa rendición, fruto del entendimiento de que no podemos seguir viviendo igual, fruto de la aceptación de que tenemos que cambiar y fruto de la decisión de decirle al Señor, te necesito, transfórmame, te he obedecido hasta aquí, me he rendido hasta aquí, pero estas áreas de mi vida no las he rendido, no he permitido que tu luz las aclare, que tu espíritu la transforme, no las he dejado.
Es en ese momento en el que uno le dice, ¿sabes qué, Señor? Toda mi vida está delante de ti, todas mis áreas te pertenecen. No quiero ser un locker, no quiero ser un lugar departamentalizado, no quiero ser un condominio con varios departamentos. Quiero ser un ser integral, en espíritu, alma y cuerpo, rendidos completamente a ti. Y es esa rendición que es sumamente necesaria en estos tiempos de crisis. Y es precisamente estos tiempos de crisis lo que Dios utiliza muchas veces para que su iglesia sea purificada, santificada y sobre todo confrontada con cuál es su condición, cuál es su estatura y sobre todo con cuál es su nivel de rendición. Y es esta crisis la que Dios utiliza para que el fuego de la prueba nos haga crecer y nos haga quebrantarnos y rendirnos delante de Él para poder decirle, levanto mis manos a ti y te digo, oh Señor, hoy me rindo a ti. Y es en ese momento cuando la necesidad de rendición irrumpe en todo nuestro ser y nos golpea de una manera contundente. Y el Espíritu te hace sentir y te hace entender, Dios, necesito rendirme. Señor, necesito una rendición plena, completa, total, absoluta a ti, a tu gobierno, a tu dominio, a tu señorío en mi vida. Porque sin esa rendición no hay obediencia perfecta. Sin esa rendición no hay crecimiento espiritual. Sin esa rendición no hay señorío y gobierno de Cristo en nuestras vidas, la cual Él compró a precio de sangre. Dios es bueno. Y es precioso entender que cuando ese concepto, cuando esa revelación, cuando ese entendimiento nos golpea, levantamos las manos y nuestros brazos al cielo, no solamente en símbolo de rendición, sino que el Espíritu te hace ir más allá. La palabra te revela y te hace entender que nuestra rendición es uno de los actos más sublimes de adoración al Dios viviente. Y es que al levantar las manos nos rendimos a Dios, pero también adoramos a Dios. Es uno de los mayores actos de adoración al decirle, Señor, aquí estoy delante de ti. No como aquel fariseo que se acercó, sino como aquel publicano que a lo lejos decía, Señor, heme aquí, soy pecador, no soy digno de ti. Entonces dice la palabra que ese que reconoció su condición y el lugar donde estaba su obediencia, bajó y salió y bajó del templo de la sinagoga justificado por la sangre del Cordero. Y es que justificado por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, habiendo analizado y comprendido esto, vamos ahora a ver qué tiene que ver la porción que leímos al principio en el Evangelio de Lucas, la experiencia de María en su diálogo con el ángel, con la rendición. Si lo vemos desde la perspectiva del apóstol Pablo, pudiéramos entender, perfecto, entendí que tengo que rendirme, que no lo he alcanzado ya, que no está completa la obra de Dios en mi vida, pero prosigo al blanco. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con María? Y es que si vamos a la palabra de Dios, vamos a ver el versículo que el Señor utilizó de manera específica para llevarme al entendimiento y poder esta tarde compartir con todos ustedes la importancia de la rendición y el hecho de que sin rendición no hay obediencia perfecta. Venga conmigo a la palabra de Dios una vez más en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, pero vamos a leer solamente los versículos 30 al 38 y dice lo siguiente. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre,
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, oigan bien, entonces quiere decir, y luego de, tras la explicación, al comprender, al entender. Dijimos al principio que llega un momento en el que la palabra, la necesidad de rendición, la condición de tu condición espiritual, valga la redundancia, te golpea. Irrumpe dentro de ti el entendimiento de que necesitas pasar al otro lado, de que necesitas subir el peldaño o descender el peldaño, que se llama rendición. Y entonces María responde, versículo 38. María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Wow. 3 cosas fundamentales que vamos a ver de ese versículo. No tenemos el tiempo para desglosar toda la porción y para sacar de ella todo lo que pudiéramos comprender para nuestra bendición y para la gloria de Dios. Pero vamos a ir a estas 3 porciones, a estos 3 elementos. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Lo primero es que usted tiene que tener su identidad clara. Lo primero es que usted tiene que saber quién es usted delante de Dios. Y dentro de ese mismo concepto, saber quién es Dios en su vida. Hasta que no llegue un momento de rendición absoluta y completa, usted se mantiene siendo el Señor de su vida. Y por eso rinde a Dios las áreas que usted quiera. Y determina lo que le entrega y lo que no le entrega. Y sigue moviéndose conforme a sus criterios, parámetros y preferencias. Porque usted es el Señor, el dueño, el amo absoluto de su vida. Usted no se sabe siervo, yo no me sé siervo y no lo sabemos Señor. Pero María respondió claramente: he aquí la sierva del Señor. María no dijo: he aquí la hija de Jacob. Lo pudo haber dicho. María no dijo: he aquí una mujer del linaje de Israel. Lo pudo haber dicho. He aquí una escogida del pueblo de Dios. Lo pudo haber dicho. María dijo: he aquí la sierva del Señor. Y es que es en ese entendimiento de que Cristo es el Kurios, es decir, el dueño de nuestras vidas. Lo primero que tenemos que entender es el nivel de señorío al cual Dios es y en el cual Dios quiere establecerse en nuestras vidas. Para entonces poder decirle: tu siervo, tu sierva. He aquí el siervo, he aquí la sierva del Señor. Y es que si vamos al diccionario y buscamos la definición de la palabra siervo, entendemos claramente que es uno que no tiene voluntad, que es uno que pertenece a otro. Hay varias acepciones, pero voy a leer la más contundente. Persona enteramente sometida o entregada al servicio de otro. María se sabía enteramente sometida, enteramente entregada al servicio, para la gloria, para la honra, para la exaltación del Dios de Israel. Entonces voy a lo que decía el apóstol Pablo, voy al cuestionamiento de mi condición
Voy en mi solitud con Dios y me pregunto, ¿estoy yo completamente sometido a la obediencia de Dios? ¿Están todas las áreas de mi vida rendidas a la obediencia de Dios? O cuando la crisis me golpea, cuando el toque de queda irrumpe mi estilo de vida, cuando el estado de emergencia me saca de mi cotidianidad, empiezo a quejarme, empiezo a murmurar, empiezo a lamentarme. O cuando llega la tentación a mi vida, cedo. O cuando llega la ira a mi vida, doy rienda suelta. Lo sé, Señor, me sé siervo. He aquí la sierva del Señor. Es necesario que hoy nos preguntemos, ¿estoy yo enteramente sometido al gobierno del Espíritu Santo en mi vida, a la autoridad de la palabra en mi vida, al señorío de Cristo en mi vida? Tengo mi mente, mi corazón, mis miembros, mi alma, mi voluntad enteramente sometida al señorío de Cristo, al gobierno del Espíritu Santo y a la autoridad de la palabra. Como un programa que veía mi papá cuando yo era mucho más joven, sea usted el jurado. Sea usted su propio jurado. Esto es entre usted y Dios. Esto fue entre Dios y yo. Esto fue yo tener que venir delante de Dios y hablar con Dios. Levantar mis manos en adoración, en rendición y decirle, hoy me rindo a ti. Es necesario que nosotros lleguemos a un nivel de rendición en el que, como Juan el Bautista, podamos decir, es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe. Mis estilos, mis preferencias, mis deseos, mis gustos, mis acciones, mis comportamientos, mis respuestas, mis mensajes, mis imágenes, mis perfiles, están enteramente rendidos y sometidos al gobierno y al servicio de Dios. Iglesia de Cristo, despierta. Iglesia de Cristo, escucha al Maestro decir, a los tibios los vomitaré de mi boca. Escucha al Dios eterno decir, no quiero que ninguno perezca. Hoy es día de rendición. Hoy es día de reconocimiento de cuál es mi condición. Hoy es día de yo buscar la presencia de Dios en mi vida y decirle, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Estoy yo completamente rendido ante ti? ¿Estoy yo plenamente sometido, enteramente entregado a tu gobierno en mi vida? Primer elemento dijimos, reconocerlo, Señor. ¿Qué significa que Cristo es el Señor de mi vida? Dentro de ese mismo elemento, B, reconocerme siervo. La rendición no es posible. La rendición no comienza si yo no me reconozco siervo del Dios Altísimo. Si yo no me reconozco siervo del Señor. Entonces, dijimos, primer elemento, nuestra identidad. Y nuestra identidad tiene a su vez dos elementos: el reconocimiento de Cristo como Señor y mi reconocimiento como siervo. Entonces, seguimos. Y de María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Ay, cuántas noches de pleito, cuántos momentos de duda, de rebeldía, de levantamiento, de negación, de posposición, de emancipación. Cuántos momentos y cuánto tiempo perdido no queriendo rendirnos delante del Señor. Y hemos hablado mucho de rendición y presumimos muchas veces que todo el mundo tiene un conocimiento claro de la palabra, pero vamos a ver qué significa rendirse antes de seguir con esta porción. Y es que rendirse, dice el diccionario, es someterse al dominio
o a la voluntad de alguien. Miren, mi querido amigo, mi querido hermano o hermana que nos escucha, la rendición es imprescindible para una obediencia agradable a Dios. Pero es la rendición uno de los elementos de nuestra vida de fe que el mundo, el enemigo y nuestra naturaleza más atacan. Nosotros caemos fácilmente en el plano religioso. Yo no hago, yo no digo, yo no voy, pero yo voy, yo hago y yo digo. Y nos movemos en esa área, en esa zona de confort que nos hace sentir bien para con Dios. Pero hoy es día de que tú te preguntes, ¿realmente estoy yo sometido al dominio y a la voluntad de Dios? María dijo, heme aquí. Y esa era una de las declaraciones proféticas más grandes que los profetas hacían en el Antiguo Testamento. Heme aquí. Quiere decir, cuenta conmigo, yo estoy aquí, lo que tú digas, lo que tú necesites. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Heme aquí, yo iré. Respondió Isaías. Y María decía, heme aquí, hágase conmigo. Estoy yo rendido al dominio absoluto. Estoy yo sometido a la voluntad plena de Dios en mi vida. Si es así, te felicito. Pero si no es así, recuerda los dos elementos de la vida del apóstol Pablo. No es que lo haya alcanzado ya, no es que lo haya logrado, pero prosigo al blanco. Hoy es un día para ser confrontado, hoy es un día para venir delante de Dios y hacer un repaso de nuestra condición, una evaluación de nuestra memoria, como se dice, un FODA delante de Dios, de nuestra relación con Dios. Pero hoy también es un día para decirle, Señor, no lo he alcanzado. Señor, ¿tú sabes qué? Justo antes de yo empezar a orar, ya me había equivocado 3 veces. Señor, ¿tú sabes qué? Estoy orando y mi mente se va de paseo. ¿Tú sabes qué? Estoy leyendo tu palabra y mi corazón anhela otro lugar muchas veces. Pero ¿tú sabes qué, Señor? Hoy es día de yo rendirme a ti y proseguir al blanco. Mi hermano, yo quiero decirte lo que hemos podido entender durante todo este tiempo. Estas últimas semanas, estos últimos meses han sido difíciles para toda la humanidad. Pero lamentablemente, desde una perspectiva humana, la cosa no va a ir mejorando. La cosa va a ir poniéndose cada vez más difícil, complicándose cada vez más, porque escrito está. Pero desde una perspectiva espiritual, y esa es nuestra gloria, cada una de esas cosas quieren decir que nuestra redención está cada vez más cerca. Y esa es nuestra gloria. Pero el tiempo entre esta crisis y nuestra redención es tiempo para una rendición total. Hoy es día de confrontarnos a nosotros mismos por medio del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, de que la palabra nos redarguya. Y hoy, el 7º día del 7º mes de este año, Dios te dice por medio de su palabra, es necesaria una mayor rendición a tu vida, un mayor sometimiento. Y no olvides que la rendición en Cristo Jesús es el mayor acto de adoración. Entonces, vemos que María dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y es que precisamente la rendición conlleva ese paso, ese salto de fe de hágase en mí tu voluntad. Y nuestro mayor ejemplo de rendición lo vemos en el Getsemaní, en la figura de nuestro Señor Jesucristo, que es una de las cosas más preciosas de la palabra, una de las cosas que más me emociona, que más me apasiona, que más me deleita de la palabra. Es precisamente que no nos oculta la humanidad de ninguno de sus héroes, de sus protagonistas, de los que son parte de la historia del pueblo de Dios, y mucho menos de nuestro Señor Jesucristo,
Dice la palabra de Dios que en el Getsemaní el Señor oró y le dijo: Padre, libra de mí esta copa. Si te es posible, libra de mí esta copa. Y no podemos malentender ese concepto, si te es posible. El Hijo del Hombre sabía perfectamente que no había nada imposible, que no hay nada imposible para Dios. Dijo: si te es posible, le estaba diciendo, si puedes dentro de tu soberanía hacerlo de otra manera, líbrame de esta copa. Y ahí mismo viene el acto supremo de rendición. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es que la rendición es exactamente eso mismo, lo que dijo María: hágase en mí conforme a tu palabra. La rendición es decirle al Señor: lo que tú digas, Señor, lo que tú quieras, desde una perspectiva del conocimiento de Dios, de que Dios es amor. Él sabe los planes que tiene para nosotros, planes de bien y no de mal, planes para darnos un fin y una esperanza. Él sabe, y nosotros tenemos que saberlo, conocerlo, entenderlo, creerlo y vivirlo, de que así como está el cielo sobre la tierra, así están sus caminos sobre nuestros caminos y sus pensamientos sobre nuestros pensamientos. Pero su camino es camino de vida y sus pensamientos son pensamientos de bien. Dios no nos llama a una rendición absoluta medalaganariamente. Dios no nos llama a una rendición absoluta para un sometimiento tiránico. Dios nos llama a una rendición absoluta porque Él sabe que solamente, plenamente, absolutamente rendidos ante Él puede ser formado en nosotros la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Para vida, Dios nos llama a una rendición absoluta. Y María dijo: hágase en mí conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y al decir hágase conmigo, ella pudo haber dicho: hágase conforme a tu palabra. Pero hay un elemento que nos recalca la rendición y la obediencia. Hágase conmigo. Eso quiere decir con mi ser, con mi mente, con mi corazón, con mi alma, con mis emociones, con mi lengua, con mis ojos, con mis oídos, con mis miembros, con todo mi ser. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y se dice rápido, pero les dejo una tarea. Tome la porción del Evangelio de Lucas y estudie a fondo lo que significaba para María rendirse a la voluntad de Dios en ese momento. No tenemos tiempo de ver lo que era el estado de desposorio, de que María quedara embarazada sin haberse casado, sin haber conocido varón en medio de una cultura como esa. No tenemos tiempo de analizar el costo y el sacrificio de una doncella. Decirle a Dios: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y es que la rendición siempre trae consigo precisamente entrega, dejar ir, olvidar, dejar atrás, renunciar, porque la rendición tiene un costo, mas el costo y el precio mayor lo pagó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y le dijo antes de orar al Señor: devuélveme la gloria que yo tenía contigo antes de esto. Y le dijo: glorifícate. Y el Señor le dijo: me he glorificado y me glorificaré. Dice el apóstol Pablo que Jesús se humilló hasta lo sumo en su condición de hombre. Siendo Dios, no se aferró ni siquiera a su divinidad. Se rindió, obedeció al Padre por amor a nosotros. Y es que la rendición es una cuestión de amor. Me rindo al que amo. Me rindo al que amo, y al que amo lo hago Señor de mi vida. María amaba a Dios. María conocía a un Dios grande, poderoso, sublime, majestuoso, a un Dios en el cual el pueblo de Israel tenía su esperanza de redención, su esperanza mesiánica. Y en medio de la esclavitud sociopolítica del gobierno romano, del imperio romano, María permanecía confiando en su Dios. Permanecemos tú y yo en medio de este gobierno del mundo, de esta condición sociopolítica y humana, confiando en las promesas mesiánicas de Dios, en las promesas de redención, de restauración, de establecimiento de su reino, de su regreso.
Y son esas promesas las que nos sustentan en medio de esta crisis, de cada crisis, de toda crisis y de las crisis que vendrán a nuestras vidas. Pero sin rendición no podemos experimentar la fidelidad de Dios, aunque la vivimos constantemente, porque Él sigue siendo fiel, aun y cuando nosotros somos infieles. María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y entonces dice: y el ángel se fue. Y esto es precioso, porque aunque aparentaría que cuando nos rendimos, entonces no tenemos más nada que hacer, realmente cuando nos rendimos es que comienza la aventura. El ángel se fue no quiere decir que Dios la abandonó, sino quiere decir: a partir de ahora, por cuanto diste el gobierno, la autoridad y el señorío de Dios a tu vida, por cuanto te sometiste, por cuanto te rendiste y has hecho en esa rendición el mayor acto de adoración que un ser humano puede hacer, rendir su propia vida, voluntad, emociones, sentimientos y circunstancias al Dios eterno, al Padre de las luces, entonces comienza una nueva historia. A partir de ahí, si seguimos leyendo, vemos que María va y visita a Elizabeth y comienza un proceso de revelación de la verdad, del cumplimiento de las profecías mesiánicas en la vida de María, en la vida de Elizabeth, en el nacimiento de Juan el Bautista, en el nacimiento de Jesús. Y entonces dice la palabra de Dios en los versículos 41 y 42: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Y es que cuando nosotros nos rendimos, cuando permitimos que el señorío de Cristo sea establecido en nuestras vidas, cuando dejamos y permitimos que el Espíritu de Dios, la palabra de Dios nos llenen, se hagan vida en nosotros, nuestras vidas entonces se constituyen en instrumentos de Dios para bendecir a otros, para que otros sean llenos del Espíritu Santo, para que otros conozcan al Salvador, para que otros identifiquen al Salvador y vengan a redención, a salvación y a vida eterna. Mi hermano y mi hermana, tú que nos escuchas en esta hora, sin rendición no hay obediencia completa. Sin rendición no hay plenitud en ninguna etapa de nuestras vidas. Y no olvides nunca que la rendición, lejos de ser humillante o degradante, en Cristo Jesús, la rendición es el mayor acto de confianza y de adoración que nosotros podamos hacer delante de Dios. Dios te dice hoy, Dios me dice hoy: ven, levanta tus manos, ríndete a mí, ríndete a mi voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y he aquí, yo haré de ti una gran nación. O como le dijo a Pedro: he aquí, yo haré de ti un pescador de hombres. O como hizo María: he aquí, yo haré de ti un instrumento que traerá redención, salvación y vida eterna a la humanidad. Solo completamente rendidos al señorío de Cristo, al gobierno del Espíritu Santo y a la autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas, toda la plenitud del propósito de Dios se cumple en nosotros y podemos ser nosotros entonces instrumento de bendición para el pueblo de Dios, para los que no le conocen, instrumento de salvación e instrumentos de gloria para su nombre. Oremos. Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias en esta hora. Gracias porque es precioso saber nuestra condición. Es precioso poder venir delante de ti y decirte en humildad, en rendición, en reconocimiento: Señor, no lo he alcanzado ya. Señor, hasta este momento me doy cuenta de que por más que me he esforzado, de que por más que he avanzado, me falta una rendición absoluta a ti. Y hoy quiero traer mi mente, mis emociones, mis imprudencias, mis actos, mis palabras, mis sentimientos, todo mi ser rendido ante ti,
pidiéndote perdón por los años, por los meses, por los días, por el tiempo perdido, por el tiempo en el que mi rendición no ha sido absoluta y plena. Abre tu corazón a Dios en esta hora, rinde tu mente, tu voluntad en esta hora y dile: Señor, reconozco que mi rendición no ha sido absoluta. Reconozco que he retenido gobierno y señorío en mi propia vida, que hay áreas todavía que no han sido rendidas al gobierno de tu Espíritu y a la autoridad de tu palabra. Por eso en esta hora, Señor, levanto mis manos al cielo en señal de rendición y me rindo a ti. Por eso en esta hora levanto mis manos al cielo, Señor, y te digo: he aquí el siervo, he aquí la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Dios, satúranos de tal manera que nos lleves a una obediencia perfecta, a una rendición plena, total, absoluta. Que tu palabra en nuestras vidas sea semilla que dé fruto al 100%. Y que un día, Señor, el día de nuestro encuentro contigo, no sea como dice el apóstol Juan en su carta, que nos alejemos avergonzadamente, sino que ese día, cuando te veamos cara a cara, rostro a rostro, podamos en humildad, postrados delante de ti, escucharte decir: buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y es que nuestra rendición es el mayor acto de adoración consciente que podemos hacer delante de ti. Por eso, Señor, como tú dijiste en Getsemaní, decimos hoy: hágase en mí tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga grandemente. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendiciones.